Bueno, Bernardo, para que sepas un poquito por qué te invité, mi nombre es Macarena, yo soy de Chile y trabajo en una fundación que se llama Basura, y nuestro objetivo es erradicar la idea, el concepto de basura, no solamente en Chile, sino ojalá en el mundo, y trabajamos con el concepto de basura cero. Y cuando te escuché hablando en el seminario de Viva, la verdad es que me sentí muy identificada con tus palabras y por eso quería hacerte esta entrevista para que más personas pudieran escucharte, para que más personas como yo pudieran inspirarse en relación a lo que tú tienes que contar. Entonces, por eso yo te invité en esta entrevista y es muy cortita en realidad. Yo quisiera hacerte 3 preguntas que están asociadas al tiempo. La primera pregunta tiene relación con el pasado y quería saber qué, cuál es tu historia, en el fondo, cuáles son esos sucesos que te han llevado a ser quien tú eres hoy y a pensar como tú piensas hoy en día. O sea, yo llegué, descubrí el problema del cuidado en el año, comencé a tener contacto con el problema del cuidado realmente como pensamiento en los años 90, finales de los 90. Pero con un libro de Leonardo Boff. Leonardo Boff es un teólogo brasileño muy famoso que fue un poco perseguido. Él después, franciscano, él después se salió, pero siguió trabajando en filósofo, siguió trabajando en teología y filosofía, ¿no? Si tú entras a Leonardo Boff blog, es tipo, él escribe todos los días, escribe muy bien, y su blog está en español y portugués, el brasileño. Yo desde los años 90, al principio de los 90, hago muchos trabajos en Brasil, muchas consultorías a los diferentes estados. Estaba en ese momento, estábamos terminando una consultoría muy larga en Minas Gerais. Y mi colega de trabajo brasileña, Anicia Werneck, me dijo, mira, este libro tan importante, el libro se titulaba en portugués Saber Cuidar, ¿sí? Yo los metí en la maleta, después lo metí en la biblioteca. Y no sé, un día, a finales de los 90, comencé a hacerme esta pregunta, bueno, la crisis climática es un problema serio, la guerra en Colombia es un problema serio, el hambre es un problema serio. ¿Cuál sería como el parámetro que nos permitiría ver cómo abordar ese problema? Porque con lo que lo estamos abordando no pasa nada. Entonces, no sé por qué razón comencé a pensar y saqué el libro Saber Cuidar. Y dentro tenía una nota de Inicia que decía, este libro es muy importante para el futuro, ¿sí? Entonces, la nota decía, Bernardo, este libro puede ser el futuro. Bueno, y me puse a leerlo, obvio. O sea, muchas de las preguntas que quería resolver. Él me daba los elementos de ese libro, me daba los elementos para comencé a trabajar, a hacer noticas, cosas. Ya en el 2005, yo era decano de educación de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana de los Jesuitas en Bogotá. Y estábamos discutiendo ahí cómo darle un enfoque a la facultad. Entonces dijimos, si el cuidado no es el enfoque, yo no sé cuál será el cuidado. Pero no quisimos hacer eso, sino que decidimos hacer un congreso que se tituló La ética la educación desde las éticas del cuidado y la compasión. ¿Sí? Primer congreso. Yo quise llevar a Bob a ese congreso a inaugurarlo, pero él no podía porque por la altura de Bogotá le hace un congreso más mayor que yo. Entonces, no fue. Y entonces decidí hacer una cosa que fue intuitiva. Me decía, no hay conferencistas sobre cuidado. Entonces nos buscamos entre los académicos de Bogotá, hombres y mujeres, les echamos una historia corta, una narrativa corta sobre el cuidado y lo invitamos a que diera una conferencia sobre lo que yo consideraba que era más experto. El cuidado de la palabra, el cuidado de la inteligencia, el cuidado del poder, el cuidado de los niños, del cuerpo, el cuidado del espíritu, etc., ¿no? Hay un libro publicado sobre eso, algunos son espectaculares. Y se lo enviamos a hombres y mujeres y nos encontramos con la sorpresa
que la mayoría de los escolas que nos respondieron eran hombres, no había ni una mujer. Y la hipótesis de nosotros era al contrario, que la mayoría de las académicas iban a decir que sí. Inclusive tuvimos que invitar un poco forzadamente a 2 damas para que no todos fueran hombres. Entonces ahí me llamó mucho la atención, después en los breaks comencé a hablar y todo el mundo me decía, ¿verdad? Ese tema estábamos esperando. Entonces me di cuenta que habíamos abierto una puerta que todo el mundo estaba esperando y que podía generarse una gran movilización sobre eso. Publicamos las memorias de ese congreso con lujo de detalles, en una edición muy bonita, muy elegante, y se la mandamos gratuitamente. Y había más de casi 300 participantes que era pagando además, y pagando caro. ¿Sí? Y bueno, y después la pusimos en internet, y estos mismos participantes comenzaron a hacer la tarea. Después de eso, entonces yo comencé a trabajar, comenzamos en Avina, donde yo trabajo, comenzamos a ver si qué perjudicaba sobre el cuidado en mi proyecto de Avina. Inicialmente era muy difícil para Avina entender eso, porque en el momento estaba en otra cosa, institucionalmente hablando. Pero hicimos una reunión larga en Sao Paulo con Leonardo y un equipo de Avina para ver cómo hacer una estrategia latinoamericana. Y más o menos lo que pasó es que Leonardo dijo, yo sigo escribiendo y usted póngale paticas a eso. Entonces lo que yo hago es, bueno, realmente usted ya ha hecho unos desarrollos personales, pero lo que yo hago es coger el concepto del cuidado igual cómo se aplica en la economía, en la política, en la educación, en el arte. ¿Sí? Y llevo ya más de 10 años casi. Después desde 2005 al día de hoy me he parado de dar conferencias. Hay países donde las comunidades de cuidado tienen mucho público. Brasil, o sea, yo en Brasil tengo una fama como tremenda fama que en Argentina, en Chile muy poco, ¿sí? En México más. En Colombia hasta ahora, Colombia es un país por sus problemas, el problema del cuidado no es un problema, pues la violencia se come el problema del cuidado. Entonces, pero eso ha sido un pensamiento, yo diría que creo que es un aporte de América Latina al mundo, aunque el problema del cuidado se trata en Estados Unidos, algunos autores, y algo en Europa. En Europa es más un poco la visión del Dalai Lama, de tipo un poco budista, ¿sí? La forma del cuidado como lo estamos tratando aquí en Colombia, y que tuviste la conferencia, etcétera, y te puedo enviar ahora un artículo sobre eso, es muy latinoamericana, y creo que comienza a hacer mucha carrera esta forma de ver. Eso es lo que te puedo decir así, pues. Ayer lo decía en una conferencia frente a un montón de académicos aquí en Colombia. La pandemia está siendo el acto pedagógico que necesitamos para poder enfrentar la crisis climática. O sea, nosotros no le estamos poniendo cuidado a la crisis climática, porque la crisis climática es acumulativa, es poco a poco. Y nosotros no estamos acostumbrados a ver riesgos acumulativos, ni siquiera por eso nos comportamos como nos comportamos, porque no somos capaces de ver riesgos acumulativos. Por eso cuidamos poco la salud, cuidamos poco al otro, cuidamos poco los territorios, porque no somos capaces de ver cómo los efectos acumulativos. En cambio, la pandemia tiene efecto inmediato acumulativo, en muertes y en enfermos, ¿sí? Y en un modelo de incertidumbre, porque la crisis climática es un modelo de riesgo, porque tenemos mucho conocimiento de cómo afectamos al planeta. En cambio, no sabemos nada del virus. Entonces, cuando tú administras bajo riesgo, sabes hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas. Cuando tú administras sobre incertidumbre, no sabes ni siquiera qué pasa. Entonces, por eso las discusiones de que va a haber muchos muertos hoy no hay, mañana entonces no va a haber, y hay muchos porque estamos administrando incertidumbre. Pero la pandemia nos está enseñando que si no aprendemos a trabajar colectivamente no somos viables, que es la única manera de enfrentar la crisis climática. Nos está enseñando la fragilidad que tenemos con los entornos y que un virus invisible nos está afectando mucho, ¿sí? Y que no hay a dónde huir, porque la crisis climática tiene la lógica de que de pronto no, yo me voy más arriba o me voy para Holanda o me voy, ¿sí? En la pandemia no hay a dónde huir, ¿sí? Entonces, estamos recibiendo la pedagogía
las conversaciones que necesitamos para poder enfrentar la crisis climática. Y al mismo tiempo perdón, al mismo tiempo nos está resolviendo un problema, y es que nos está ayudando a aumentar el autoconocimiento, nos está ayudando a aumentar la autorregulación, y si lo hacemos bien un poquito, aumentar la autoestima como personas, como familia. Nos está mostrando también que la familia es un factor estratégico en una sociedad, y que si ese factor estratégico no funciona bien, hay problemas en esa sociedad, ¿sí? Y nos está mostrando algo que es para mí lo más importante, y es que somos una misma especie que puede perecer. Porque, como le decía en la conferencia, la pandemia no nos va a matar como especie, pero la crisis climática sí nos puede matar como especie. El problema, Macarena, es que los seres humanos no podemos solucionar. O sea, los seres humanos solamente podemos cambiar las cosas, como se decía en la conferencia, a través de transacciones, ¿sí? Y esas transacciones adquieren estabilidad en las instituciones, ¿sí? Ya sean instituciones formales o instituciones culturales. Por ejemplo, el noviazgo no tiene leyes publicadas, pero el noviazgo es una institución, ¿sí? La crianza no tiene leyes publicadas, pero la crianza es una institución, ¿sí? Las horas de la comida no tienen reglas, pero es una institución, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, en Colombia, después de las 7 de la mañana es tardísimo, porque nosotros nos levantamos muy temprano, ¿sí? Pero comer a las 10 de la noche nos parece un absurdo, ¿sí? Porque nosotros decimos que si se come tarde no se puede dormir, pero los argentinos comen a las 10, 11, 12 de la noche y duermen súper bien, ¿no? Pero está institucionalizado de esa manera. Entonces, claro, ustedes en el amor tienen dos instituciones, el pololo y el noviazgo, ¿no? Entonces, que no esa distinción institucional de está pololeando es distinto de ser novio o novia. Esa es una distinción que solo existe en Chile, ¿sí? Entonces, una institución cultural, una institucionalidad por escala, ¿no? Amigo, pololo, novio, ¿no? Claro. Entonces los nuevos cambios tienen que poderse reflejar institucional y políticamente. Pero la pregunta es esta, o la pregunta no, a su pregunta. Un primer cambio, esta pandemia nos ha enseñado los niveles de inequidad tan altos que hay en América Latina y en el mundo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué transformaciones institucionales, casi todas son de orden económico y político, hay que hacer para tratar de que la inequidad comience a disminuir? Y lo primero que tenemos que hacer es dejar los programas contra la pobreza, no seguir haciendo proyectos contra la pobreza. Eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la pobreza es una consecuencia de la inequidad. Si usted no enfrenta la inequidad, la pobreza siempre va a estar ahí, ¿sí? Pues el desafío es enfrentar la inequidad, la desigualdad. Porque además no es posible para el futuro las instituciones depredadoras. Y la inequidad es un factor de depredación muy alto, ¿sí? Como no es posible la inteligencia depredadora, no es posible las familias depredadoras. O sea, la depredación no puede ser un valor inmediato para el inmediato futuro. Pero muchas instituciones son depredadoras, ¿por qué? Porque están hechas bajo el modelo ganar-perder. El machismo es depredador, ¿sí? La educación autoritaria es depredadora. Pero no sabemos cómo desarrollar la cultura de equidad de género, cómo desarrollar la cultura de disciplina con amor, ¿sí? Son desafíos nuevos porque tenemos una institucionalidad montada sobre el modelo depredador, sobre el modelo antropocéntrico y sobre el modelo ganar-perder. Pero no es por buena o mala gente, era que ese es el paradigma. Entonces, ¿cómo hacer instituciones que respondan al modelo ganar-ganar? Instituciones, no simplemente discursos. O sea, piense cómo sería toda la crianza de la familia con un modelo ganar-ganar. En cómo dejar el machismo, ¿sí? el patriarcado y el matriarcado,
para entrar a una cultura de igualdad de género donde los niños crezcan con vínculos fuertes y criados en simetría espiritual y física. Es toda una tarea. ¿Cómo aprender a hacer transacciones, ganar emocionalmente, económicamente, políticamente? Pero eso no basta con la buena intención, eso hay que generar grandes acuerdos que se manifiesten en modelos institucionales, en leyes, ¿sí? Porque los acuerdos de transformación no pueden ser de buena voluntad, tienen que ser acuerdos con consecuencias, ¿sí? O sea, que el que no cumple el acuerdo algo le pase. Y enfrentar lo más difícil de todo es cómo entre todos podemos cuidar los bienes comunes, o sea, los bienes que hacen posible la vida en el planeta. Porque si no cuidamos eso, todo otro análisis es inútil. O sea, si no aprendemos a cuidar el agua, no para nosotros solos, sino para la vida, hablar de derechos humanos, entonces sería muy largo. Si no aprendemos a manejar el espacio, el territorio, para que todos tengamos una forma digna de vivir, cuando nos podamos poner de acuerdo para realmente llevar el planeta a temperatura cero, de aquí al año 50. Ese es un acuerdo enorme, enorme, que requiere cambiar miles de comportamientos, requiere cerrar miles de fábricas, ¿sí? Y requiere encontrar nuevas formas de estar en este mundo. Entonces, ¿cómo pasar del oscurantismo, ¿sí?, a la ilustración, ¿sí?, y después al iluminismo, y después al romanticismo? Entonces, ¿y qué pasa? Que la sociedad tiene muy pocos instrumentos para eso, que son la educación, la familia, la educación, las iglesias, la política, y ahora pues las redes, si las sabemos manejar. Si todos esos medios de socialización, de pedagogía social, no tienen el mismo proyecto ético, no lo podríamos lograr. Ahora, ¿hay suficiente liderazgo para eso? ¿O son grandes liderazgos juveniles, a mi juicio, los que tienen que ponerse? O sea, Greta Thunberg ha logrado más en un año que muchos líderes políticos, ¿sí? Ustedes son la generación que el poder tiene que venir del colectivo, un poco como las abejas, ¿no? El poder viene del colectivo, de a una no hay nada. O como los bancos de sardinas en el mar frente al tiburón, ¿no?, que se ponen en volumen y el tiburón sale corriendo, ¿no? Pero yo creo que son los nuevos tipos de liderazgo que los jóvenes tienen que trabajar. Porque, por ejemplo, en su caso, un mundo sin basura no es posible sin economía circular absoluta, ¿sí? No es viable. Recogiendo basura no podemos, tiene que ser evitando que la basura, bueno, al fin y al cabo la basura es un problema ideológico, pero real, ¿sí? Entonces, que el concepto de entropía del planeta sea cómo lograr la mínima intervención con el mínimo posible. Porque, o sea, el mínimo grado de violencia sobre el planeta con el mínimo residuo, como hacen los médicos. Cada vez buscan ser menos invasivos para lograr agregar más valor y dejar menos daño final o menos residuo final. Pero eso significa una nueva forma de pensar. Significa vernos como parte del planeta. Significa aceptar que somos de la misma especie. Ya si logramos la fraternidad sería una cosa muy alta, pero por lo menos que somos de la misma especie. Porque mientras nos creamos que hay especies diferentes, que los negros son distintos de los blancos, o los mestizos, o los amarillos, o los combizos, eso es un invento del siglo XVI, el problema de las razas. Pero por lo menos que aceptemos que sentimos igual, que nos duele igual, que esperamos igual, porque somos humanos. Podría mirar un poco, volver inútil la guerra, volver inútil las fronteras, volver inútil el concepto de minoría, ¿sí? Pero explotamos mucho esos conceptos, ¿no? La minoría, el excluido, el vulnerable, por ejemplo. Uno no debería hablar de vulnerable, debe hablar de vulnerados, porque no es que lo van a vulnerar, ya está vulnerado, ¿sí? Lo mismo que nunca uno debería hablar de población beneficiaria. O sea, yo te doy algo a ti, pues con mi proyectico, bla, 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 ¿no? O
somos ciudadanos, no beneficiarios. Y no te estoy dando nada, estoy buscando que con los dos nos pongamos en una situación ciudadana de poder construir nuestras vidas. Pero toda esa gramática, toda esa epistemología que tenemos en la cabeza, es para mí lo que más importante de enfrentar. Y eso no se puede enfrentar sino a través de la conversación. La gran parte de la tarea de Basura es transformar las conversaciones a esta conversación. Lo primero que hay que hacer, el secreto, es cómo desarrollamos, primero como práctica, transacciones ganar-ganar con mi mujer, ¿sí? Con mis hijos, con mis colegas. ¿Ya? Big Hawk, el creador de Visa, tiene una regla que me parece muy buena para aprender a manejar reglas. Dice, dedica el 50% de su tiempo a su formación ética e integridad, ¿no? Siempre que uno se mete ahí sale perdiendo porque uno se da cuenta. O sea, ayer hablábamos con mujeres, o sea, el nivel de contradicción es cómo buscar que todo el discurso mío sea totalmente coherente con mi vida. Es todo un desafío. Sí, pues sobre todo que yo no nací con este discurso. Entonces, lo primero sería ver cómo logro lo que decide perdón, es dedique el 50% de su tiempo a examinar su trabajo en sí mismo, cómo agrega valor positivo en el sentido de cuidado, cómo logra integridad entre lo que usted dice, hace y piensa. O sea, la integridad ética. ¿Y integridad ética qué es? Hacer posible los derechos humanos y cuidar del planeta. No es nada más. O sea, la ética se define así de simple. Y mantener eso como un eslogan. ¿Qué es ético? Si todo lo que usted hace contribuye a la vida divina, al cuidado del planeta, está en el tema ético, de ética del cuidado. ¿Cómo desarrollar transacciones ganar-ganar? Si es joven con la novia, si no tiene novia con los amigos. Eso es todo, sí, porque es una forma precisa de enfrentar el machismo y el matriarcado, ¿sí? ¿Cómo y aprender a ver qué hay que hacer y discutir eso y hablar eso? ¿Cómo hacer transacciones ganar-ganar en la empresa? Entonces viene 50% de su tiempo para este mejoramiento, 25% de su tiempo buscando que su jefe tenga éxito. ¿Por qué? Porque si el jefe tiene éxito, usted gana en libertad y en discrecionalidad y en innovación. Dedicar el 20% de su tiempo a que sus colegas tengan éxito. Porque los colegas son los que hacen del trabajo el cielo o el infierno. ¿Sí? Y dedicar el 5% de su tiempo a dirigir la gente si la tiene. Pero si la tiene, enséñele esto mismo. ¿Sí? Entonces, después tendríamos que dedicar a saber cómo hacer transacciones ganar-ganar en el club o en el barrio, o sea, es en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. O sea, es una tarea enorme. Pero es una tarea enorme que solamente se puede hacer a través de procesos de conversación y reflexión continua y prácticas. Y esto nos va dando la luz de cuál es la nueva legislación laboral que se requiere, cuál es el nuevo modelo económico de economía circular, porque la economía circular se puede convertir también en una perversión. Dicho de otra manera, la ciencia tiene que, en estos momentos tan difíciles, la ciencia tiene que preceder a la política. ¿Sí? Porque no, ya es muy difícil, la complejidad de la realidad es tal que usted no puede decir, es que eso es así porque a mí me gusta. O sea, usted no puede decir, yo voy a acabar con el virus porque yo soy muy poderoso. O el calentamiento global no va a suceder porque yo no creo en él. Porque son shocks físicos, no son de voluntad. Entonces usted tiene que aprender a entender de cómo articula su pensamiento con la dinámica de la realidad. Y eso exige que la ciencia preceda a la política y al poder. Pero la ciencia no resuelve la ética. Entonces hay que buscar que siempre la ética preceda a la ciencia, a la política, al poder, a la economía, a la educación. Nada es más rentable para una sociedad desde el punto de vista del cuidado que la ética, entendida
como trabajar por hacer posible la dignidad humana y el cuidado del planeta. Mire, termino con esta frase. Carl Sagan, en la serie Cosmos, ya no la viste, es muy joven, es una serie muy famosa que se hizo para incentivar a los niños a estudiar física, para los viajes espaciales. Hay una versión nueva con el mismo libreto actualizado, dirigido por uno de los discípulos predilectos de Sagan, de Carl Sagan. En la versión que todos los viejos conocemos, es una serie que se transmitía en 68 países al tiempo y era un hit. Hay un capítulo que se llama Otros seres, otros mundos. Y el capítulo termina de esta manera. Probablemente en el cosmos hubo civilizaciones inteligentes como nosotros. En otros planetas hubo civilizaciones inteligentes como nosotros, que tuvieron la desgracia que la ciencia y la tecnología les llegó primero que la ética. Cuando la ética no precede a la ciencia y a la tecnología y la tecnología destruyen la especie. Gracias.